Hola, bienvenidos de nuevo todos al espacio Alas para el Alma. Aquí estamos otro día más de tertulia, María José y yo, para seguir tratando esos temas que nos dan esa curiosidad y que muchas veces pues enriquece todo lo que percibimos en esta realidad. Vamos a saludar a María José. Buenas tardes, María José, ¿qué tal? Hola, Mari Carmen, buenas tardes. Yo muy bien. ¿Cómo estás tú? Pues aquí estamos otra vez en esas tardes que dedicamos a, aparte de trabajar en grupo, ¿no? Pues también a hacer esta labor de difundir información de esa que vamos obteniendo y que, bueno, nos sirve, le damos nuestro punto de vista y nos ayuda a seguir con lo nuestro y a seguir avanzando en esta aventura, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿y qué te pareció? Hoy hablamos un poco sobre ese tema que nos cuesta tanto entender, la luz frente a la oscuridad, que parece siempre que decimos la luz es lo bueno, la oscuridad lo malo, y nos cuesta entender que son dos formas de experimentar igualmente legítimas. Perfecto, porque es un tema que siempre nos han inculcado, nos han dicho la luz contra la oscuridad, el bien contra el mal, Dios contra el demonio, los ángeles contra, bueno, contra demonios también, ¿no? Es decir, siempre estamos en esa guerra y todo lo que viene de, vamos a decir, de arriba es bueno y todo lo que viene de abajo es malo. Y a veces pues nos podemos encontrar una sorpresa, ¿verdad? Sí, bueno, podemos encontrarnos sorpresas o simplemente conseguir entender que no hay bueno ni malo. Son caminos diferentes que se eligen. Ni más ni menos. Uno consiste en vivir para los demás y el otro consiste en vivir para uno mismo. Solamente es eso. La oscuridad en realidad no tiene por qué suponer maldad. La crueldad en la oscuridad viene de que la oscuridad necesita nuestra energía para nutrirse, de que son servicio a uno mismo, no son servicio a otros y por lo tanto necesitan sacar de nosotros aquello que necesitan para subsistir. Y precisamente lo que les gusta y lo que mejor les viene es lo que para nosotros es o nosotros consideramos negativo. Necesitan nuestra tristeza, nuestra pena, nuestra rabia, nuestro odio, nuestro miedo. Eso es lo que les nutre a ellos. Entonces, para conseguir todo eso de nosotros, pues recurren a la crueldad o a lo que haga falta. Exacto, yo cuando me inicié en estos estudios, ¿no? Y estudiamos lo que es la parte de STS, ¿no? La parte de servicio a uno mismo. Y claro, lo comparábamos, lo veíamos con respecto a lo que pasa, ¿no? Y a veces decíamos, ¿cómo es posible, ¿no? Que en el universo, que la propia fuente creadora pueda permitir esto, ¿no? Cuando se nos dice que la fuente es puro amor. ¿Cómo es posible que existan seres que hagan daño, que roben energía y que estén siempre, digamos, al acecho, ¿no? de lo que es la luz, violando nuestro libre albedrío? Y es cuando muchas veces nos dicen que, claro, desde aquí le tenemos que poner la etiqueta de malo, pero luego cuando estamos fuera es otra manera de evolucionar, otra manera de aprender. Entonces, fuera de este plano, pues no tenemos ese juicio de valor y lo que al final se quedan son las experiencias y esa sería algo así como diciendo, bueno, pues yo le he hecho daño a esta persona y luego yo he tenido estas consecuencias, pues he aprendido la lección de eso. Claro, desde aquí, desde nuestro punto de vista, parece algo muy cruel, algo que cómo es posible que se permita, pero luego, bueno, cuando estamos hablando de otros planos o estamos hablando desde otro punto de vista, pues es otra manera de experimentar. Y cuando también entendemos que nuestro ser, nuestra parte más divina, no sufre, sino que luego se queda solo con las experiencias, pues entonces es cuando ya tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad para quitarle esa etiqueta de malo y decir, bueno, pues es otra manera de hacer las cosas, aunque no sea la que yo utilice, pero también sirve para obtener esas lecciones, sabiendo que todo el universo tiene su consecuencia, ¿no? Porque cuando emitimos esa onda vibratoria, bueno, pues en función de lo que hagamos, lo que vamos a recibir de vuelta va a ir en consonancia a esa vibración que emitimos. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que choca bastante que cómo es posible que la oscuridad, que eso que puede hacer daño a otras personas, también se permita en la creación, también forma parte de esa experiencia y también haya seres que la elijan para evolucionar y aprender. Es muy curioso. Es que, bueno, si todo fuese, todos fuésemos iguales y todos tuviésemos la misma tendencia, sería muy aburrido. Ahí realmente no hay posibilidad de experimentar. De hecho, nosotras hemos oído algunas veces seres de luz con los que hemos estado hablando y que nos han contado, no, no, si yo fui oscuro.
Yo, por ejemplo, te cuentan, yo nací como luminoso, estuve experimentando como luminoso un tiempo y luego dije, pues voy a ver qué es esto de la oscuridad. Me pasé a la oscuridad, estuve experimentando como oscuro otro tiempo, el que me pareció, y luego decían, pero a mí esto al final no me convence, y me he vuelto a pasar a la luz, y tú dices, pues mira qué bien, no puedes decir absolutamente nada, y cuando habla contigo y las muestras que te da, todo, ves que efectivamente es un ser luz, pero te está diciendo, no pasa nada. Es que llegó un momento en que yo quería saber qué consistía esa forma de experimentar que llamamos la oscuridad, el servicio a uno mismo. Exacto. Y luego es que lo tenemos en nuestra realidad física, es decir, no podríamos saber lo que es el frío si no conocemos el calor, no podemos saber lo que es la luz si no conocemos la oscuridad. Es decir, tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Que el sinónimo y lo contrario, no el antónimo, ¿no? Es decir, es que una cosa no puede existir sin la otra. Es algo como el yin y el yang, ¿no? Lo vemos desde como ese símbolo ancestral desde hace mucho tiempo que está ahí y tiene que existir el bien y tiene que existir el mal, o mejor dicho, tiene que existir la polaridad positiva y la polaridad negativa. Una funciona de una manera, con ese servicio a otros, yo doy, tú me das, nos retroalimentamos, y luego está el servicio a uno mismo, que también es cierto que hay muchos grados de oscuridad, porque el servicio a uno mismo podría ser también el, bueno, yo evoluciono por mí misma y no me meto con nadie y voy a mi bola. Bueno, eso sería un servicio a uno mismo. Pero claro, dentro de ese servicio a uno mismo, pues hay diferentes grados hasta llegar a ese extremo de la psicopatía, donde realmente se hace daño adrede para obtener eso que se quiere. Entonces, dentro de todo este batiburrillo de sistemas para evolucionar, pues es una opción viable. Pero es que si no estuvieran los contrapuestos, no podríamos saber qué es una cosa y qué es la otra. Y ahí es precisamente donde está el juego, ¿verdad? Sí, eso nos pasa de hecho a los humanos. O sea, el humano más bueno de todos, al que podamos considerar la mejor persona que conocemos, también tiene sus pequeñas mezquindades o sus pequeñas ruindades. Y a lo mejor cuando las descubrimos nos sorprende y decimos, ¿cómo es posible esta persona? Y no deja de ser una buena persona por ello, pero tiene ese puntito de oscuridad en la luz que decimos que existen el yin y el yang, y eso ocurre en los humanos y eso ocurre en los seres que están al otro lado. La cuestión está en ser capaz de regularlo y sobre todo en tener muy clara la elección, en tener claros si trabajamos para la luz o si trabajamos para la oscuridad. El problema viene cuando nosotros mismos no lo sabemos y acabamos despistando a todo el que tenemos alrededor, que no sabe si vamos o venimos ni qué puede esperar de nosotros. Claro, es que es muy enriquecedor, es decir, si yo, por ejemplo, soy un ser negativo y decido pasarme a la luz, a ver, porque quiero, porque el ser es curioso y quiere experimentarlo todo y decide encarnar con esa polaridad positiva. La de tropezones y la de problemas que va a tener en la vida va a ser enorme, porque claro, esa inercia que tiene de polaridad positiva la lleva dentro, pero al mismo tiempo está con una polaridad positiva. Entonces, ahí, bueno, se va a encontrar una de problemas, una de situaciones, una de lecciones tremenda, pero imagínate el ser, ¿no? Que está viendo esa película, lo interesante que le va a resultar esa encarnación, porque es que se va a encontrar de todo. Son- Sí, y también nos hemos encontrado a veces con guías o con seres de luz que nos han comentado que de repente cuando ha habido todas estas luchas interdimensionales que han estado ocurriendo en estos últimos años, nos decían, uy, pues después de la última batalla hay muchos oscuros que han decidido que se quieren pasar a la luz. Y les hemos preguntado, ¿y qué hacéis? ¿O cómo lo hacéis? Pues no, pues les montamos unos centros de desintoxicación. Primero tienen que desintoxicar, tienen que soltar toda esa oscuridad. Dice, luego se les montan unas escuelas, se les tienen que aclarar algunas cosas. Y esto no es algo inmediato. Dice, normalmente, la mayor parte de las veces, el que ha sido oscuro tiene que pasar por una serie de etapas y por unas limpiezas si es que decide que quiere pasarse a la luz y experimentar en la luz. La decisión tiene que ser suya, por supuesto. Y no sé muy bien cómo será el caso contrario, cómo lo hacen los positivos que deciden pasarse a experimentar en la oscuridad. Supongo que para estos será más fácil, ¿no? De repente volverse crueles, hacer unas cuantas maldades y ya están pasados a la oscuridad. Pero la verdad es que no lo hemos preguntado.
Bueno, yo sí que tengo algún caso que a través de hipnosis pues, nos ha salido información de algunas personas y una en concreto, por ejemplo, es una persona que siendo de polaridad positiva, pues debido a sus visiones de vida tenía que encarnar con polaridad negativa. Entonces, estuvimos preguntando cuál era la manera en que lo hacían, ¿no? Entonces, era como si se hubieran tenido que su alma, nos contaban que su alma la tuvieron que revestir con trajes oscuros, lo llamaban así, ¿no? Para poder opacar esa luz que llevaba ese alma positiva, disfrazarse o ponerse esas capas de oscuridad, de luz negativa, y a partir de ahí ya poder encarnar ya con esa polaridad para poder hacer las misiones que tenía que hacer, que en este caso, bueno, esto es que parece un poquito que sea como una película de espías, ¿no? Pero lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Casos de gente que trabaja para la luz, que se infiltra en los grupos oscuros y al revés. Pues en este caso era un alma luminosa que se infiltra dentro de redes oscuras y claro, para eso una persona no puede decir, ay, yo voy a hacer mi misión de vida haciendo lo que tenga que hacer. Es decir, realmente hay un proceso de opacar esa luz de esa alma positiva. Se tiene que vestir con esas capas, vamos a llamarlas de oscuridad, y a partir de ahí, bueno, pues encarnar, y claro, ese alma ya viene, vamos a llamarla negra, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, la parte de la oscuridad, pues no detecta ese alma de luz. Le es muy fácil meterse en esas redes porque ya lleva esa polaridad negativa. El problema viene cuando esa persona ya cumple sus misiones y lo que tiene que hacer es desprenderse de esa oscuridad. Y ahí, como tú has dicho, es cuando entra, hay que hacer como terapia del alma, ¿no? Por así decirlo, es decir, hay que hacer mucha limpieza, muchísimas sanaciones para poder desprenderse de toda esa oscuridad que, claro, vida tras vida y tanto tiempo con eso encima, pues realmente marca al alma real que hay debajo de ahí, ¿no? Entonces, hay que hacer muchísima sanación, pero vamos, es un proceso que se puede hacer. Hay también muchos equipos de ayuda que ayudan a estas personas a hacerlo y poco a poco pues van haciendo esas limpiezas para quedarse con realmente con su propia alma tal cual es o la ha decidido tener, con su polaridad nativa. Sí, algo parecido me encontré yo una vez. Encontré a alguien que es un alma de luz y sin embargo el ser del que procede es un ser oscuro. Y bueno, lo que nos llegó fue que ese ser oscuro quiere pasarse a la luz y su forma de hacer méritos y de hacer limpieza ha sido realizar encarnaciones de luz para que esas encarnaciones, con sus actuaciones, etcétera, vayan llenando de luz poco a poco al ser hasta que ese ser efectivamente pueda pasarse a evolucionar en polaridad positiva. Entonces, bueno, yo supongo que depende de razas, depende de grupos, depende de familias, lo hacen de distintas maneras, pero son pasos que se hacen constantemente. Y el que nosotros digamos, no, yo es que trabajo para la luz, muy bien, pero eso no significa que hace 500, 1000 o 3000 años tu alma no hubiese estado trabajando para la oscuridad o que dentro de 500, 1000 o 3000 años tu alma pueda tomar la decisión de experimentar el otro lado y pasarse a la oscuridad. Y no pasa nada, simplemente quiere probar cosas diferentes. El problema de esto es que nos cuesta tanto entenderlo porque lo vemos siempre desde el punto de vista de cómo experimentamos los humanos. Y los humanos tendemos a sentirnos víctimas. Tendemos a sentirnos víctimas porque pensamos que lo malo que nos ocurre nos lo hacen otros. El problema está en que, claro, en la Tierra, como el juego está tan trucado, efectivamente lo tienen muy fácil para manipularnos. Pero recordemos que siempre están jugando para violar lo menos posible nuestro libre albedrío y que no deben violarlo porque si lo violan, lo que hagan violándolo se les deshace muy fácilmente. Entonces siempre nos están contando sus maldades, siempre nos están contando lo que hacen, nos lo cuentan a través de películas, a través de otras personas. El problema está en que nosotros no lo vemos, porque si lo viésemos, lo tendríamos muchísimo más fácil para rechazar esa oscuridad cuando esa oscuridad fuese una amenaza para nosotros. Claro, y a mí se me viene a la mente, por ejemplo, cuando vemos un documental de naturaleza, ¿no? De animales, y nos enseñan a esa gacela que está comiendo y de momento viene una leona por detrás, le pega el mordisco, la destroza y está intentando el animal salir de ahí y al final la caza y la mata, ¿no? Entonces decimos, pobrecita, ¿no? La gacela está... Pero claro, luego vemos un reportaje sobre leones y resulta que la leona se va a cazar para darle de comer a sus hijos, a los leoncitos,
y pilla la gacela y la gacela se le escapa y estamos pensando, venga, va, cógela, 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 ¿no? Porque estamos desde el punto de vista de esa leona que está cazando. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Según desde el punto de vista donde lo vemos, pues ahí nos situamos, pero realmente las dos cosas forman parte de la evolución. Los dos animales tienen derecho a existir, tanto uno como el otro, y es parte del juego. Y es como se ha creado, como una partida de ajedrez. Tenemos fichas blancas, fichas negras. Claro, si nos ponemos del lado de unas, pues pensamos que los otros son los malos, ¿no? Quieren ganarme la partida. Pero, ¿y si lo vemos al revés? Me Es ha un encantado el ejemplo de la gacela y el león. Es que es así, es Sí, tal sí, cual. es que me ha pasado muchas veces, lo pones y claro, ves como, o por ejemplo, a veces cuando hay animales, pues sobre todo por ejemplo las cebras, ¿no? Que corren mucho, ¿no? Y estás pensando, ay, por favor, que corra, que no la pille. Y la acaba pillando. Entonces, claro, desde el punto de vista de donde te pongas, pero claro, desde el punto de vista del cazador, es igual que nosotros. Hay que ver los animalitos, pero luego acabamos comiendo, ¿verdad? Es decir, y cuando comemos nos ponemos del lado del animal que comemos. Pues efectivamente, y es lo mismo. Y quien dice el animal dice la planta, porque también hay plantas que arrancamos para comernos. Entonces, bueno, pues simplemente es que es así. Necesitamos, este mundo está hecho de depredadores y nosotros podemos elegir una polaridad en la que nos alimentemos de otros seres o no, o haya un intercambio. Pero no es una buena y la otra mala. Una es negativa y la otra positiva porque de alguna forma lo tenemos que llamar, pero nada más. Entonces, lo realmente importante es que fijamos, que tengamos claro cuál es la polaridad mm, con la que queremos trabajar y hacia la que queremos trabajar. Porque también sabemos que hay por ahí entidades y seres que pueden modificar su polaridad fácilmente. Y ahí es donde ya, claro, a los demás los dejan, es como lo que nos pasa también con algunas personas. Hay personas que, y de hecho las llamamos así, decimos, este es que es bipolar. Es bipolar porque tan pronto está muy majo contigo y te da gusto hablar con esta persona, como es un borde, te empieza a pegar cortes y no sabes lo que le has hecho. Bueno, pues resulta que nos estamos encontrando con que en el otro lado hay seres así, tanto oscuros como positivos, no se entiende muy bien. Realmente es desconcertante, así que ahí es donde tenemos que insistir. Por favor, el que elija, que se quede con su elección por lo menos un tiempito largo, porque si no, esto es un despiste que no hay quien se aclare. Sí que es cierto, porque muchas veces pensamos que uno elige polaridad y ahí ya se queda, si no para siempre, durante un tiempo. Y la sorpresa es cuando nos encontramos a entidades que incluso aparecen en nuestros manuales, ¿no? Entidades que cambian de polaridad. Digo, entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo me levanto por la mañana y elijo la polaridad positiva y me acuesto y soy negativa? ¿O eso cómo funciona? Es decir, están funcionando al mismo tiempo, entonces son difíciles de calificar. O sea, acabas de hablarme de entidades fluidas. Sí, algo parecido, ¿no? Ese tema que está tan de moda, pero sí, sí que es cierto y muchas veces nos pasa que a veces nos podemos hacer alguna lectura y claro, cuando nos sale entidades de esta clase no las podemos calificar como entidades positivas o negativas o incluso a veces hasta nos podemos encontrar entidades neutras, que yo me he encontrado alguna. Entonces, claro, ¿buscamos entidades negativas? No hay. Pero realmente hay algo que le pasa a la persona. Seguimos buscando y resulta que nos encontramos con entidades que o bien cambian de polaridad y en ese momento están positivas, o son entidades neutras que no podemos decir que sean negativas. Entonces no podemos buscarla como entidades negativas, pero al mismo tiempo nos está afectando. Entonces ahí tenemos un batiburrillo de polaridades, ¿no? Y de cómo somos, que es difícil de encajar, insistimos, porque tenemos que ponerle una etiqueta a todo, pero no todo es blanco o negro. Hay muchísimos colores por medio. Eso es, y trabajo por hacer, ya lo hemos comentado en algún otro vídeo, eso fue lo que le pasó a Lucifer, que nos cuentan que era el ángel más luminoso de todos y cuando cayó se convirtió en el demonio más negro. Pues él estaba ahí tan feliz con su luz, jugando entre soles y estrellas y de repente dijo, uy, esto de la oscuridad, ¿qué será? ¿Qué será? A ver que lo fisgo, a ver que lo fisgo, a ver que lo a ver que zascachún, cayó y ahí se quedó en la oscuridad y pasó de ser el más brillante a ser el más negro, sin ningún problema. Exacto, el tema es verlo desde esa perspectiva y sobre todo hasta qué punto cuando las entidades quieren probar la oscuridad, pues hasta qué punto no caen, ¿no? Y a ese punto de no retorno y luego ya no pueden volver.
Y lo mismo pasa con nosotros como humanos. Para nosotros muchas veces no nos damos cuenta y es muy difícil también acertar o entender qué es lo que es verdaderamente el bien y qué es lo que es verdaderamente el mal. Al final podemos reducirlo a que el bien es el que se limita a respetar, pero de verdad, de forma escrupulosa, sin trampas, el libre albedrío, y el que respetando el libre albedrío nunca jamás se nutre, se alimenta ni explota en crueldad las emociones que hacen sentir mal al otro. Esa es la verdadera luz y ese es el signo positivo. Es decir, eso que pensamos tantas veces de que es que tengo que verme forzado a sentir amor por el otro, claro, a nosotros como humanos nos resulta muy difícil. ¿Qué es exactamente eso de sentir amor por el otro? Sentir amor por el otro es respetar sus procesos, es respetar sus tiempos, es respetar lo que él quiere hacer con su vida. Simplemente respetarle, no forzarle a nada y sobre todo no provocar, vamos a decir, de forma voluntaria, porque de forma voluntaria la vida es muy complicada, emociones en él que le lleven a sentirse mal. Ya está. Solamente con eso estamos trabajando para la luz. Exacto. Y luego otra cosa, que una vez que decidimos elegir polaridad, bueno, pues la elegimos y ya nos comprometemos a trabajar de esa manera. Eso no quiere decir que porque yo entienda que otra persona o que una entidad haya elegido la polaridad negativa, ay, pobrecita, no hace lo que lo dice su naturaleza y eso tiene que fastidiarme a mí, ¿no? Es decir, no confundamos el no pensar que porque tengan polaridad negativa sean el mal y con eso yo no voy a cambiar nada, pero eso no quiere decir que yo me tenga que dejar o que tenga que aguantarme con lo que hagan. Es decir, bueno, pues yo actuaré en consecuencia porque yo he elegido otra polaridad, eso que esa persona o esa entidad está haciendo a mí me molesta, pues yo actuaré en consecuencia. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa es que entendamos que son de otra polaridad o que funcionan de otra manera. Y otra cosa es que yo tenga que aguantarme con lo que me proponen, con lo que hacen o con lo que, no sé, cómo se desarrolle, ¿no? Es decir, yo también tengo que poner en valor lo mío y también me tendré que defender si es el caso de que intentan robarme energía, de que intentan manipularme o de que intentan hacer cualquier cosa. No confundir una cosa con la otra, que no digamos que el mal podemos calificarlo como mal, sino como polaridad negativa, sabemos que funciona así, pero también tenemos nosotros nuestra voluntad y también tenemos que negarnos a trabajar de esa manera si es que nos hace daño o no queremos. Es decir, porque eso viola nuestro libre albedrío y porque sinceramente no quiero, no me gusta. Sí, y de hecho, ya en humanos encarnados, yo los humanos que me he encontrado que tenían almas de polaridad negativa, son poquitos, son el 5% de la población o una cosa así, más o menos, son poquitos. Eh, Son gente maja en general y son gente que es capaz de, sentir, de experimentar empatía y la experimentan de verdad. La cuestión, lo que yo he observado con ellos, de verdad que son majetes, empáticos, sí, bien. La cuestión es que cada vez que hay que repartir o esto para quién, o siempre lo bueno para ellos. Siempre, siempre, siempre. No sé cómo se las ingenian, pero lo consiguen. Y luego, bueno, cuando descubres un poco lo que está pasando, te das cuenta de que en realidad es su tendencia. Su esencia consiste en conseguir eso. Entonces, pero por lo demás, no es que sean malas personas que van pegando pisotones a todo el que se encuentran. No, 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 no. Ni Bueno, pegando golpes, ni antipáticos. No, no. Juegan de otra manera. hay de todo. Yo conozco algún caso en concreto que son unos hijos de, y no digo más, y encima es que se les nota porque no estamos hablando de ese, como hemos comentado alguna vez, ¿no? Con los portales orgánicos, que son gente muy básica y que va simplemente buscando lo suyo, no. Tienen ese puntito de maldad de intentar aprovecharse de los demás. Yo digo que hay casos y casos, ¿no? Pero bueno, algún caso en concreto conozco yo y realmente se les nota que van a aprovecharse al máximo de los demás y disfrutan haciendo daño. Han elegido su polaridad, pero insisto, es ahora mi trabajo el no dejarme yo llevar por esa gente, claro. Una cosa son ellos y otra cosa es que yo me voy a defender de ese comportamiento. Pero bueno, sí es verdad que son 4 casos en concreto y simplemente es lo que hemos dicho siempre, observar cómo es la gente, cómo es el mundo, cómo es la realidad, ¿no? Y ahí es cuando vamos a ver cada cosa, ponerla en su lugar y a partir de ahí actuar en consecuencia.
Sí, y sobre todo tener en cuenta que yo decido libremente que quiero trabajar para la luz, respeto por el libre albedrío de los demás, siempre, nada más, es que es muy poquito más lo que necesitamos hacer, que yo decido que quiero trabajar para la oscuridad, ten cuidado porque te puedes llevar algún puñetazo en el ojo, simplemente. Claro, y es que es lo que yo he comentado al principio del vídeo, es decir, al final nuestra realidad cómo se conforma o qué es lo que vamos a obtener. Pues conforme somos, vibramos. Entonces, esa onda que nosotros estamos emitiendo al universo, eso que yo emito, es lo que me va a venir de vuelta. Hay gente que lo puede llamar karma, hay gente que lo llama como quiera, ¿no? Pero es decir, si yo tengo ese comportamiento negativo, al final, yo no digo que aquí, ahora, puede ser que en esta vida, vete tú a saber cómo. Pero de alguna manera lo que yo voy a recibir de vuelta es eso que emito. Entonces, al final, tampoco le podemos decir, poner un juicio, porque ya se encarga el universo a nivel vibratorio de devolverle a esa persona lo que está emitiendo. Por eso muchas veces decimos que hace el bien y no mires con quién, ¿no? Simplemente porque vamos con esa polaridad positiva y queremos que en nuestra vida lo que obtengamos y por donde nos movamos sea así. Pero no vayamos a ponerle más connotación negativa, porque incluso hasta la parte negativa le va a venir lo que estén haciendo. Entonces, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es respetar que cada uno elija lo que quiere hacer. Y como insisto, cuando nos toquen a nosotros, bueno, pues entonces yo ya pondré las medidas necesarias y que cada uno elija lo que quiera, con su vida, con su conciencia y con lo que tenga que hacer. Sí, pues yo creo que esa es la frase definitiva. Lo más importante es el respeto por el libre albedrío. Y con todo lo demás ya viene solo, viene rodado. Exacto, y que cada uno, pues al final es que la vida es individual, pues cada uno que la elija como quiera. Al igual que la otra persona ha elegido ser como es, bueno, pues yo elijo ser como es y cada uno que sea consecuente con las consecuencias de lo que hace. Y ya está, y que elija, que para eso tiene libre albedrío. Pues ya hemos dejado a nuestros oyentes eligiendo. Exacto, ahora cada uno que haga lo que quiera, eso sí, que sea consciente de que tiene que ser consecuente. Ya está. Es decir, haga lo que haga, tengo que ser consecuente con lo que haga y que haga lo que quiera. Efectivamente, de eso se trata. Pues nada, podemos dejar ya la tertulia para el próximo día y esperamos que esto pueda haber servido a alguna persona de las que nos escuchan. Exacto, esperemos que haya sido interesante. Igual hemos roto algún esquema, ¿no? Porque parece que le estemos quitando importancia a esa parte negativa y no es que se la quitemos, simplemente es que intentamos entenderla y desde otro punto de vista, desde un punto de vista no tan humano, bueno, pues se entiende de otra manera, pero vamos, es que está ahí y si está ahí es porque es parte de la creación y porque es parte del juego y si está ahí, pues se puede utilizar. Eso es lo que hay. Efectivamente. Bueno, pues hasta otro día entonces. Venga, un saludo para todos y un gran abrazo para ti, María José. Nos vemos. Igualmente, adiós. Hasta luego.